Hola, mi nombre es Alexis, soy administrador de sistemas en Lesterius y en esta presentación vamos a ver cómo realizar la instalación de un certificado SSL sobre FileMaker Server. Durante la sesión vamos a seguir a la empresa Clip Factory en el proceso. Por un lado tenemos a Sara, que es la gerente de la empresa, la cual ha trabajado codo con José, el solucionador de problemas, el cual ha diseñado y desarrollado una aplicación llamada Deal Tracker, la cual ha de ser accedida mediante FileMaker Pro, FileMaker Go, WebDirect y adicionalmente ha de hacer uso de la plataforma Claris Connect para realizar el firmado de documentos a través de DocuSign. Debido a este tipo de requisitos, la aplicación ha de ser alojada en un FileMaker Server. Y por supuesto, necesita realizar la instalación de un certificado SSL. Antes de comenzar el proceso, vamos a ver primero exactamente qué problemas soluciona el SSL TLS. Es importante saber que SSL es el término anterior, llamado Secure Socket Layer, y actualmente el término correcto y usado es TLS, Transport Layer Security. Cuando hablamos de SSL TLS, hablamos de encriptación. Sin embargo, eso es solo una pequeña parte. Adicionalmente, el SSL-TLS proporciona validación, lo cual nos asegura que el servidor o servicio con el que nos comunicamos es quien dice ser, encripta los contenidos de la comunicación hacia y desde ese servidor o servicio, verifica la integridad de la comunicación, asegurándonos que nadie ha modificado esos datos en el camino, y adicionalmente verifica la autenticidad de esos datos. Primero vamos a ver cómo la validación de identidad funciona. Existen unas entidades llamadas autoridades de certificación o CAs que emiten este tipo de certificados. Por lo general son un tercero confiable, son confiados por el propietario del certificado y por quien recibe el certificado. Adicionalmente, son controladas a través del CA o Browser Forum, que define unas reglas en concreto para todas las CA. Sin embargo, un certificado autofirmado no goza de este tipo de confiabilidad. Los certificados actualmente ofrecen tres distintos tipos de validación. Por un lado existe la validación de dominio, la cual, como su propio nombre indica, solo validaría el dominio sobre el que se hace la certificación. No valida bajo ningún concepto la identidad del propietario. Ahora, debido a la GDPR, ya no es posible siquiera revisarlo a través del whois del dominio y generalmente suelen ser gratuitos o muy baratos. Por otro lado existen la validación de organización, los cuales incluyen los detalles de la empresa explícitamente mencionados en el certificado, además de un proceso de verificación más a fondo. Como tercera opción existe la validación extendida, el cual, adicionalmente a la validación de organización, proporciona una compensación financiera en caso de que el certificado en sí falle. Para poder entender cómo nuestros navegadores, o en este caso el cliente de FileMaker, sabe si un certificado es de confianza o no, es necesario comprender la cadena de confianza. En este ejemplo podemos ver que tenemos un certificado SSL contratado, el cual tiene tres certificados. Este certificado sí es confiado por nuestro cliente de FileMaker y por tanto nos aparece el candado verde en el cliente. Más adelante veremos el porqué de estos tres certificados y cómo el cliente de FileMaker sabe que este certificado es de confianza. Por otro lado, tenemos los certificados autofirmados, los cuales solo son un certificado en sí, y nuestro cliente de FileMaker no confía en él. Para poder entender cómo esta verificación funciona, vamos a ver un ejemplo
en el que Sara va a hacer un cuantioso trato con Apple Inc. para distribuir Clippy, su producto, en las Apple Stores. Para ello está en contacto con Pedro, que es quien firmará el contrato con ella, pero primero quiere saber si esta persona realmente está autorizada para firmar el contrato. ¿Puede confiar en que esta persona realmente está empleada en la Apple Store? Para ello, Pedro lleva una prueba de autoridad. Esta prueba de autoridad está firmada por Eddie Q, que es vicepresidente senior de software y servicios de Internet en Apple. Sara nunca ha oído hablar de esta persona, por tanto, ¿cómo puede Sara fiarse de él? Eddie proporciona una prueba de autoridad, la cual está firmada por Tim Cook, que es el CEO de Apple. Y Tim proporciona su propia prueba de autoridad, que está firmada por él mismo. Por tanto, esta prueba de autoridad que Pedro ha proporcionado viene firmada por 3 personas superiores a él que autorizan a Pedro a trabajar en nombre de Apple, a firmar ese contrato. Entonces, con esta información, Sara, que sí conoce a Tim Cook, sabe que Pedro está autorizado por Apple para firmar este tipo de contratos. Por tanto, ya puede confiar en lo que acuerde con Pedro. El proceso con los certificados SSL-TLS es prácticamente el mismo. La cadena de confianza en este caso sería la raíz, en nuestro ejemplo Tim. El certificado intermedio sería Eddie. Y por último, el certificado final, que es el certificado que tú contratarías. Sin embargo, si esta cadena de confianza en alguno de esos puntos es incorrecta, por ejemplo, el certificado raíz no es Tim Cook, sino es otra persona, siguiendo el ejemplo, al certificado raíz no confías en él, por tanto en el intermedio y en el final tampoco confiarías, ¿vale? Porque no hay una cadena de confianza válida. Lo mismo ocurre en el caso de los certificados autofirmados, los cuales solamente son el certificado final. Esto se puede traducir en generalmente, por poner un ejemplo, por un lado está la certificación de raíz, que podría ser DigiCert, y por otro lado la intermedia, que podría ser GeoTrust o también DigiCert, ya que vende certificados SSL a particulares. Entonces, volviendo al ejemplo de nuestros 3 certificados, tenemos el certificado raíz, que es emitido por DigiCert. Después tenemos el certificado intermedio, que es de GeoTrust. Y por último tenemos el certificado final, que es el que contratamos, el cual está emitido por GeoTrust. ¿Cómo funciona esta confianza? Ya que, como cualquier usuario hemos podido observar, nunca hemos tenido que confiar manualmente en ninguno de estos certificados. Por lo general, los certificados raíz vienen preinstalados en tanto el cliente como en el servidor. Depende siempre de el navegador que uses, el sistema operativo, las aplicaciones que uses. Por ejemplo, FileMaker Server 14 tenía problemas con los certificados. Y en el caso de empresas también puede estar controlado por el departamento de informática de la misma. En el caso de los sistemas operativos, esto suele estar controlado en el caso de Mac OS, en el llavero, en el caso de Windows por la consola de administración de certificados, y en ambas se pueden tanto añadir como eliminar certificados en los que se confían, ¿vale? Esto siempre lo puede hacer el departamento de informática de la empresa. Actualmente, un certificado SSL en el que se confía puede tener como un máximo de 825 días de validez, que son unos 2 años, 3 meses y 5 días. Este periodo está asignado por el CA Browser Forum. No es algo que todas las aplicaciones sigan, pero por lo general la gran mayoría de ellas lo hacen.
Este cambio vino propiciado gracias a los navegadores web como Safari, que comenzaron a limitar la validez máxima de un certificado SSL, siendo Safari el primero que a partir del 1 de septiembre dejó de confiar en certificados que tengan más de 398 días de validez, al cual siguió Google Chrome, manteniendo aproximadamente el mismo tiempo de validez. Entonces, ¿qué necesitamos para obtener un certificado? Primero necesitamos un dominio público que sea accesible desde Internet, un FQDN, que puede ser un subdominio, puede ser el mismo dominio, que apunte a nuestro FileMaker Server, asegurarnos de que el registro whois del dominio es válido y está actualizado, y en el caso de que hagamos un certificado SSL de validación de dominio, es importante asegurarnos de tener un servidor DNS y un servidor web conectado al FQDN. Adicionalmente, en base al proveedor de certificados, es probable que nos soliciten una de las direcciones de correo electrónico que están listadas en la diapositiva. Por otro lado, si se trata de validación de organización, el proceso suele ser algo más lento y siempre depende del proveedor del certificado. Suelen pedir una prueba de existencia de la organización, como en el caso de España un CIF o alguna prueba del estilo. Y obviamente necesitamos nuestro FileMaker Server para poder instalar el certificado. La instalación en sí es bastante sencilla. El proveedor de certificados nos proporciona un fichero de certificado junto a un certificado intermedio. Adicionalmente, necesitamos una clave privada y la contraseña de la misma si hubiese sido asignada. Pero, ¿qué es una clave privada? Ya que no hemos hablado aún de ella. Se trata de un fichero de texto plano que es usada para crear una firma digital, que veremos más hacia adelante, la cual es la que realmente se encarga de proteger y verificar las conexiones que usan tu certificado. También es necesaria para la generación del CSR, que es la solicitud de firmado de nuestro certificado. Vale, pero ¿qué es el CSR? El CSR es un fichero de solicitud. Contiene la información básica que tu proveedor de certificados va a necesitar para poder generarte ese fichero, ese certificado, para que lo puedas instalar. Es importante que nunca compartas la clave privada, ¿vale? Cuando se genera un CSR, se suele generar también la clave privada junto a él. Si esta clave privada fuese accedida por cualquier persona de terceros, podría acceder a todos los datos que se envían y se reciben entre los clientes y el servidor. Para poder realizar la instalación de un certificado SSL, primero necesitamos saber qué tipo de certificado necesitamos. Esto viene dado siempre por la cantidad de dominios que vamos a proteger con el mismo. Por un lado tenemos los certificados únicos, que protegen un dominio en concreto, y los cuales pueden ser extendidos con extensiones SAN, que permiten incluir más de un dominio o nombres alternativos. Por otro lado, existen los wildcards o comodín que te permiten proteger un dominio y todos sus subdominios. En el caso de theclipfactory.com podría proteger fms.theclipfactory.com, www.theclipfactory.com, pero no puede proteger subdominios de segundo nivel, como por ejemplo ws.inter.theclipfactory.com. Entonces, los pasos necesarios. Primero de todo necesitamos generar un CSR. Una vez tenemos este CSR generado, procederemos a la contratación del mismo, lo cual comenzará el proceso de validación de la empresa certificadora. Una vez ese proceso esté completo, haríamos la instalación del mismo. ¿Cómo podemos generar un CSR? En el caso de FileMaker Server, lo podemos hacer a través de la consola de administración. Con el primer comando podemos generar un certificado básico para un dominio en concreto. Simplemente habría que reemplazar fms.theclipfactory.com con el dominio que queremos y myverysecretkey por la contraseña que queremos ponerle a la clave privada.
Si queremos proporcionar más información a ese certificado, como por ejemplo el nombre de la empresa, la localidad, etcétera, también podemos especificarlo en el comando. Una vez tenemos generado el CSR, podemos proceder a la contratación del certificado. Para poder realizar la solicitud en la empresa certificadora, habrá que proporcionar este CSR que acabamos de generar. El mismo ya lleva toda la información necesaria para la generación del mismo. No deberían en ningún momento solicitar ninguna información extra como la clave privada. ¿Qué problemas puede haber en este proceso? Ya que los CAs hacen ciertos tipos de comprobaciones antes de emitir un certificado, es probable que sea necesario ajustar nuestra configuración DNS para indicar que este CA puede realizar la emisión del certificado. En el caso del error Presigned File, la solución sería añadir a nuestro servidor DNS un registro de tipo CAA indicando quién podría emitir ese tipo de certificado para nuestro dominio. Una vez tenemos realizada la contratación del certificado siguiendo los pasos que el proveedor nos indica, pasamos a la validación del mismo. Dependiendo del tipo de validación que hemos escogido, bien sea de dominio o organización no extendida, deberemos de proceder a realizar unos pasos en concreto. En el caso de la validación de dominio, por lo general, se nos suele ofrecer tres tipos de validación. Por un lado, podemos generar un registro TXT en nuestro servidor DNS, podemos subir un fichero al sitio web en el que el FQDN está alojado, en el dominio, o bien crear un correo electrónico del que nos indique el proveedor para recibir un email con un enlace para proceder a la validación. En el caso de una validación de organización o extendida, ya depende mucho de cada empresa, te pueden pedir una prueba de asistencia de la organización, te pueden llamar por teléfono, el proceso varía en base a cada proveedor. Una vez el proceso de validación está realizado, el proveedor de certificados nos proporcionará los ficheros del certificado para poder realizar la instalación del mismo. Entonces ya sí que podemos acceder a nuestro FileMaker Server, ir a la consola de administración y proceder a la importación del certificado. En la primera opción debemos de proporcionar el certificado que nos ha proporcionado el proveedor. En la última casilla es necesario especificar el certificado intermedio que el mismo proveedor de certificados nos ha proporcionado. Y por último, es necesario indicarle la clave privada y la contraseña de la misma en el caso de que hubiésemos especificado alguna. ¿Qué errores nos podemos encontrar? Uno bastante común es que el certificado no tenga el formato correcto. FileMaker Server acepta únicamente certificados en formato PEM. Si el certificado SSL que la empresa nos ha proporcionado está en las extensiones P7B o PFX, podemos realizar la conversión del mismo a PEM de forma sencilla con OpenSSL. Una vez realizada la instalación y reiniciado el FileMaker Server, todo debería estar completo y deberíamos de poder observar un candado verde cuando nos conectamos al servidor. ¿Qué puede ocurrir si el candado no aparece verde, aparece naranja o incluso rojo? Vamos a mirar algunas de las problemáticas más comunes a la hora de instalar un certificado. Por un lado, puede ser que el FQDN no sea correcto, lo cual quiere decir que el nombre de dominio que usamos para conectar al FileMaker Server y el nombre de dominio para el que se ha emitido el certificado no es el mismo, o estamos usando, por ejemplo, la dirección IP. Un caso, si tenemos el FileMaker Server en la oficina y estamos conectando a través de Bonjour por la red local, estamos usando la dirección IP privada de la máquina, por tanto, no estamos usando el nombre de dominio. Es muy importante asegurarse siempre de usar el nombre completo del dominio
incluso estando dentro de la misma red. También sería recomendable desactivar o bloquear Bonjour para evitar conectar a través de la IP y asegurarnos de que las fuentes de datos externas de las bases de datos que estamos usando apunten también a través del FQDN. No use ninguna dirección IP. Otro problema muy común es que el certificado esté expirado. Por ejemplo, haya pasado un año desde la contratación del certificado y el mismo ya no sea válido. La solución es bastante sencilla, contactar con el proveedor de certificados y contratar e instalar un nuevo certificado. Otra razón de fallo bastante común es que el certificado intermedio no exista. En el caso de los navegadores web, cuando un certificado intermedio no está especificado, son lo bastante autónomos como para conectar a los CA y descargar el certificado intermedio para decidir si confiar en ese certificado o no. Sin embargo, los clientes de FileMaker no hacen este tipo de conexión, por tanto, toda instalación de certificado en FileMaker ha de ir acompañada siempre del certificado intermedio necesario. Por otro lado, un error bastante común es que la cadena de certificación no esté completa. Por ejemplo, que falte un certificado intermedio. Esto suele ocurrir cuando hay firmas cruzadas de distintas empresas de certificación y la forma más sencilla de solucionarlo es asegurarnos de que todos los certificados, en especial el raíz, son confiados por FileMaker Server y los clientes. ¿Vale? Esto se puede realizar de forma manual en el sistema operativo en caso de que fuera necesario. Por otro lado, podría ocurrir que el certificado intermedio o el raíz estuviese expirado. Aunque esta ocurrencia es bastante menos común, se puede dar el caso de que el proveedor de certificados haya tenido que realizar un cambio en los certificados raíz o intermedio. La solución simple es volver a contactar con el proveedor de certificados para que te proporcione los nuevos certificados raíz o intermedios para poder realizar la instalación del mismo. Por ejemplo, un caso real, el certificado raíz de Sectigo expiró en el final de mayo de 2020. Sin embargo, hasta el finales de abril de ese mismo año aún estaban proporcionando con sus certificados el mismo certificado raíz. Por tanto, todos los certificados instalados hasta finales de abril tuvieron que ser actualizados para usar el nuevo certificado raíz. Pueden existir muchas más razones para que un certificado SSL falle. Por tanto, una buena forma de obtener información sobre el mismo sería a través de estos comandos. En el caso de un FileMaker Server, habría que especificar el puerto 5003, que es donde el FileMaker funciona, y en el caso de un sitio web se podría hacer con el puerto 443, que es el puerto del HTTPS por defecto. En el caso de un FileMaker Server también se instala un servidor web por defecto, por tanto ambos comandos deberían ser igual de útiles a la hora de intentar averiguar qué ocurre con un certificado. Entonces, con estos 4 pasos, deberíamos de tener un certificado SSL funcionando con candado verde en nuestro FileMaker. Pero aún hay más. Durante su investigación, José se encontró con el siguiente post en la comunidad de Clarís. En él se dice: un cliente pasó una auditoría de seguridad y reportaron un problema. El servidor soporta TLS 1.0, el cual es vulnerable a múltiples ataques de man in the middle, como por ejemplo Beast y Purell. ¿Qué es esto?, te preguntarías. Pero sigamos leyendo. Además, múltiples organizaciones de estándares, como NIST y PCI, han declarado TLS 1.0 como que no es suficiente. ¿Quiere esto decir que FileMaker Server no es compatible? Y luego el post se vuelve un poquito más convulso hablando de Diffie-Hellman, cifrados en bloque, GCM, CBC, SHA. Ya incluso parece que no hablamos el mismo idioma. Esto representa un problema, porque al fin y al cabo implica que
nuestra instalación no es tan segura como parece. Sin embargo, hablemos primero de TLS para entender de dónde viene esta problemática. TLS tiene distintas versiones a lo largo de los años que se han ido produciendo conforme se han ido encontrando vulnerabilidades en el protocolo. Por lo general, a más reciente es más segura, aunque no siempre es cierto. Estos protocolos SSL-TLS utilizan unas claves para realizar la encriptación. Hay dos formas de usarlas, claves simétricas o claves asimétricas, y en el caso de TLS se combinan ambas. No voy a entrar en mucho detalle, pero por un lado existen las claves simétricas, que se usa la misma clave para encriptar y desencriptar el mensaje, y por otro lado las asimétricas, que en un extremo se usa una clave para encriptar y en el otro lado se desencripta con una clave distinta. Tampoco voy a entrar en detalles porque es un asunto bastante complejo. Por otro lado, existen distintos tipos de cifrado o algoritmos, algunos más vulnerables que otros, los cuales deberían de estar bien activados o desactivados en base a su seguridad. En el caso de FileMaker, ¿qué versiones FileMaker usa y qué suites de cifrado? Como ya sabemos, FileMaker usa los puertos 5003 para el cliente de FileMaker normal, el 2399 para ODBC, el 443 para el acceso web y el 16000 para el acceso a la consola de administración. Por un lado, los puertos 5003 y 2399 son controlados por FileMaker Server y utilizan siempre TLS 1.2 con las versiones correctas y seguras de los algoritmos de cifrado. Es por esto que en la actualización de FileMaker Server 13.0v9 clientes antiguos ya no podían conectar a los FileMaker Server porque se había hecho el cambio de TLS 1.0 a 1.2. Por otro lado tenemos los puertos 443 y 16000 que son controlados en el caso de macOS y Linux por el servidor web Apache, los cuales por defecto usan el TLS 1.2 y tienen una gran variedad de suites de cifrado. Por tanto, en principio debería ser seguro. Esta sería la configuración por defecto que se realiza en Apache para soportar los cifrados más seguros, y la misma se puede encontrar en la carpeta de configuración del servidor web de FileMaker. Se pueden observar en este sitio web las recomendaciones que Mozilla hace para los servidores web que le indiquemos. En el caso de FileMaker Server se usa Apache y se podría incluso actualizar esta configuración si fuese necesario. Por otro lado, en el caso de los servidores Windows con FileMaker Server, es Internet Information Server o IIS el que se encarga de controlar esta configuración, al igual que la versión de Windows que tenemos instalada. La forma más sencilla de verificar que la configuración TLS de nuestro sistema es correcta es a través de alguna de las siguientes herramientas. La más completa de ellas sería Mozilla Observatory, pero SSL Labs, Immerhill o ImmuniWeb también son buenas alternativas. Como podéis observar, en el caso de ImmuniWeb tiene unos requisitos en concreto para ser compatible con NIST y PCI y te indica aproximadamente cómo puedes realizar los cambios. En este caso, la configuración por defecto, como podemos comprobar, en el caso del servidor Windows, nos dará una nota de C. Y en el caso de SSL Labs, la situación no sería muy distinta. Esto es una tabla con los resultados típicos de FileMaker Server con los ajustes por defecto.
Dependiendo un poco también de la cantidad de parches que la instalación de Windows Server tengas instalada, puedes incluso obtener peores resultados. Como se puede observar en la tabla, FileMaker Cloud proporciona un rating de A+, lo cual es interesante para todos los servidores, al fin y al cabo. A más protección, mejor. Sin embargo, es posible modificar estos valores para conseguir mejor calificación. Es importante tener en cuenta que si hacemos cambios en esta configuración, navegadores web, especialmente navegadores antiguos, puede que no se accedan correctamente al sitio web que haya alojado en la misma máquina. Es importante usarlo en base a las necesidades. Por un lado, con la herramienta Nartag y scrypto podemos observar la configuración efectiva actualmente y realizar cambios en la misma, tanto en los protocolos soportados, los cifrados, las formas de intercambio de claves, protocolos, prácticamente cualquier aspecto de la configuración TLS. En la segunda pantalla se pueden escoger los suites de cifrado a usar e incluso viene por defecto con plantillas para poder aplicar sobre nuestro servidor, las cuales son compatibles con NIST o PCI DSS. Una vez realizados los cambios apropiados, podemos conseguir que nuestra nota aumente hasta el A+, que es la que nos interesaba en un primer momento. Entonces, ¿qué deberíamos recordar en la instalación de un certificado SSL? Primero y muy importante es poseer un nombre de dominio público que sea accesible a través de Internet para el proceso de verificación. También es importante recordar que TLS SSL es más que solo encriptación. También se encarga de validar que con quien contactamos es quien dice ser y que los datos son seguros, no son modificados por terceras personas. Es importante recordar que los certificados son siempre emitidos por entidades certificadoras o autoridades de certificación, CAs. También es importante revisar que la configuración de nuestro servidor es correcta, ya que no en todos los casos la configuración por defecto es suficiente. Adicionalmente, el panorama de la seguridad va cambiando con el tiempo, por tanto siempre es importante mantenernos actualizados en el mismo. Siempre hay que tratar de escoger la versión más reciente de FileMaker Server y del sistema operativo para asegurarnos la mayor compatibilidad posible con la seguridad más reciente. Y en el caso de FileMaker Cloud, todo viene preconfigurado para ti. Por lo tanto, la única configuración necesaria es la instalación del certificado SSL. Los ajustes por defecto de FileMaker Cloud ya han de ser lo más seguros posible. Por tanto, no es necesario realizar ninguna configuración manual.